Buscamos tu presencia, caminamos en silencio para escuchar tu voz, porque oyendo tu palabra sentimos fortaleza. Te pedimos un impulso de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo 15, 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente, que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vas a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra de Dios. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la liturgia nos pone el texto de Mateo, la multiplicación de los panes. Pero antes de narrar la multiplicación de los 7 panes y algunos peces, nos está hablando cómo Jesús está en la orilla del mar de Galilea. Recordemos que el mar es apertura, es universalidad. En el mar hay cabida para todos. Es el lugar donde Jesús llamó a sus discípulos. Es el lugar de pescar. Es el lugar donde la gente también escucha a Jesús y contempla sus maravillas. Y aquí muy bellamente nos narra Mateo cómo le llevaban tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos enfermos que quedaban curados. Los tendían a los pies de Jesús y él los curaba. Y también narra la actitud de la gente que está contemplando aquel acontecimiento, cómo se quedaban admirados de lo que Jesús hacía. Y otra actitud que surgía de esa admiración era dar gloria a Dios. De alguna manera, este texto nos está invitando a, como ya decíamos ayer, a contemplar, y contemplar en el sentido no de alzar los ojos al cielo y quedarse ahí sin ver la realidad,
sino contemplar en el sentido de compromiso, de entrega, porque en sí esa es contemplación. Contemplar esa actitud de Jesús en nuestro mundo, eh, esa profundidad que tiene lo que ahorita decimos en Adviento, ven Señor Jesús, conlleva todo esto. Cuando nosotros decimos y anhelamos la venida de Jesús, es decir, termina con todo esto, con esta realidad que al mundo, como en su tiempo, nos abruma, nos quita la paz, nos crea sufrimiento, no nos permite caminar. Una humanidad tullida, una humanidad lisiada, una humanidad ciega, una humanidad sorda y muda, necesita la presencia de aquel, el único que puede terminar con todo esto. Por eso hoy la liturgia nos presenta este escenario para que como humanidad comprendamos el sentido y la urgencia de decir a Jesús, ven, no tardes en este tiempo de Adviento y permite que nuestra vida sea el mar de Galilea, que nos experimentemos en la orilla, es decir, en, en aquello que nos hace más cercano a ese lugar por donde pasas, por donde caminas, Jesús, que es la orilla del mar de Galilea. Contemplemos cuáles son nuestras orillas, cuál es nuestro mar y hacia dónde tenemos que orillarnos para contemplar a Jesús que camina en medio de nosotros, el único capaz de sanarnos y no solo eso, aquel que también es capaz de saciar nuestra hambre y nuestra sed. Por eso enseguida vamos a ver la multiplicación de los panes. Y vemos cómo esa petición que hacemos en Adviento, ven Señor Jesús, te esperamos, conlleva también un anhelo de Jesús. Si alguien, antes de que nosotros le pidamos, le clamemos, ven Señor Jesús, quiere venir a nuestra vida, es Él mismo, Jesús. Dice San Juan de la Cruz que si el alma busca a Dios, mucho más lo busca su amado a ella, y el amado es Jesús. Por eso vemos aquí en este texto que Jesús siente lástima de este pueblo. Este pueblo está hambriento, está necesitado, está enfermo, pero no solamente es un pueblo que clama un milagro, es también un Dios que se compadece, es un Dios misericordioso, es un Dios, aquí no lo traduce, que tiene lástima, pero no es una lástima como la que a veces comprendemos, sino que es una lástima en el sentido de la compasión, de la misericordia, del amor, de cuando tú amas algo y te duele que esté sufriendo, te duele que esté pasando hambre. Todos yo creo que hemos sentido esa compasión en menor o mayor grado. Tratemos de comprender cuál es la compasión de Dios hacia nosotros. Tiempo de Adviento es tiempo de espera, es tiempo de oración. Y ahorita en este tiempo de pandemia decirle todavía con la mano en el corazón a Jesús, ven Señor, te esperamos, termina con todo esto. Y créanme que antes que nosotros se lo pidamos, Él ya se compadeció de nosotros. Él ya quiere venir a nosotros. Él quiere sanar nuestras enfermedades. Él quiere multiplicar nuestra plenitud como multiplicó los panes. Él quiere saciarnos. Si tenemos sed, Él quiere, antes de que nosotros le pidamos agua, darnos esa agua. Él quiere ser parte de nuestra acción de gracias, de contemplar como este pueblo del Evangelio sus maravillas en nuestra vida y de admirarnos y de darle gloria a Dios por lo que Él hace en nosotros. Cuando nosotros decimos, ven Señor Jesús, no es un tiempo lejano,
Ven, Señor Jesús, es una oportunidad cada día de experimentar ese encuentro con Él. A lo mejor hoy tú y yo somos los hambrientos y necesitamos que Jesús multiplique los panes. Necesitamos experimentar ese milagro y entrar en la hondura de su misterio. Necesitamos a lo mejor tomarle más sentido y profundidad a la Eucaristía, en donde Él mismo es el pan que se parte y se comparte, porque solamente así nos convertimos en discípulos y apóstoles de Jesús. Y entonces sí, como los discípulos, también nos convertimos en repartidores de ese pan ante una humanidad hambrienta, ante una humanidad necesitada, ante una humanidad sedienta. Hoy muchos hombres y mujeres sufren. Hoy muchos hombres y mujeres están enfermos y muchas veces nosotros necesitamos primero ser sanados y experimentar esa gloria de Dios en nosotros para poder llevar también a los enfermos a Jesús, para poderles decir, vengan, vengan con el único que nos puede saciar y ser también instrumentos de salvación como fueron aquí los apóstoles en esta multiplicación de los panes. Y también desde Jesús nos convirtamos en pan que se parte y se comparte. Nos convirtamos en milagro para los demás. Nos convirtamos en generosidad para los demás. Que Dios nos bendiga a todos.